Javier Baserot, abogado, escritor, profesor universitario y muchas cosas más que hemos estado ahora comentando y que ahora las contarás tú. Bienvenido al podcast de Thrive. Gracias. Y gracias por venirte hasta aquí, hasta el estudio, que sabemos que no está muy a mano, pero creo que merece la pena porque hay buen equipo, se va a oír bien, o sea que gracias por venir. Bueno, yo creo que mucha gente que estará escuchando el podcast será gente interesada en el mundo de derecho, chavales jóvenes, gente quizá un poco mayor, y entonces quizá sí que les suena tu nombre, sobre todo por tu faceta como escritor, yo creo, pero no sé si nos puedes contar un poco, de manera resumida, quién es Javier Baserot, qué ha estudiado y qué ha hecho un poco en su vida de manera resumida y luego ya nos metemos en materia. Vale, fenomenal. A ver, sin remontarme demasiado, yo creo que lo interesante es que estudié la doble licenciatura de Derecho y lo que aquel entonces se llamaba Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE, IC3, en un momento en el cual las dobles licenciaturas creo que o las hacías en ICADE o había muy pocos otros sitios. Yo creo que me arriesgaría a decir que ninguno en ese momento. Estudié, por tanto, Derecho y Económicas pensando en dedicarme más a la parte de economía y menos a la de derecho, pero me fue atrapando el mundo jurídico, me fue gustando cada vez más y comencé a trabajar en Uría Menéndez, cuando Uría era mucho más chiquitito. Yo creo que cuando yo entré, no llegaría a 50 abogados. Estamos hablando del 90... En 96. 96. En 96 entré. Y posteriormente fui parte de esa primera oleada de despachos internacionales que empezaban a aterrizar en España, en este caso Linklaters. En España estaba Clifford Chance desde hace tiempo. Bueno, Baker era el decano de los despachos internacionales, pero de despachos ingleses estaba Clifford y entró después Linklaters. Y a partir de ahí, a medida que yo fui evolucionando dentro de las estructuras de despachos, pues bueno, fui escalando posiciones, ¿no? Me ficharon como socio en Squire Sanders cuando tenía 30 años y a partir de ahí, bueno, estuve en DLA porque nos fuimos todos los que estábamos en Squire Sanders de la mano de Juan Picón. Y a partir de ahí también tuve otra evolución al entrar en Bert & Bert como socio codirector. Y por último me fui de socio director abriendo la oficina en España de Allsone, que eso fue en el año 2010. Y a partir de ahí, en el 2014, cuando Allsone dejó de confiar en su red internacional, yo ya no tenía posibilidad, creo, de seguir evolucionando más en el mundo de los despachos y me fui a Price, a PwC, para hacer un trabajo que ya en principio iba a haber sido jurídico también, pero dejó de serlo y desde los 2 o 3 meses de entrar a trabajar allí empecé a hacer temas más financieros, aprovechando la experiencia o los estudios, conocimiento previo, y me dediqué a hacer operaciones con fondos de inversión. Operaciones de inversión en un primer momento en deuda distress, con las famosas autopistas de peaje, que creo que te sonarán por tu pasado. Y aparte de eso, también en una segunda fase comencé a comprar claims, que es algo que en ese momento no se hacía, por lo menos en este mercado, ¿no? Es decir, compra de reclamaciones, financiación o compra de reclamaciones que tenían grandes empresas, por ejemplo en un arbitraje internacional, y bueno, suponía una manera de monetizarlas. En vez de suponer únicamente un gasto para esas empresas, les representaba un ingreso o incluso un beneficio. Y a partir de ahí estuve 3 años en Price y en un momento dado, junto con 2 socios de Price, decidimos montar una plataforma de inversión que se llama Outliers, que hacía operaciones para fondos de inversión, pero que ha ido evolucionando y ya recientemente, desde hace 2 años, somos los gestores de nuestro propio fondo de inversión. Y básicamente, por acabar, hacemos class actions, es decir, reclamaciones colectivas, de estas que os sonarán a los que hayáis visto películas o series estadounidenses, y compras de claims sobre todo, incluso también compras de carteras de deuda en situaciones un poco distress o incluso concursales. Eso es un poco el resumen de lo que hago y de lo que he estado haciendo durante los últimos 27 años, creo que son. 27. 27, aunque no lo parezca porque lo estábamos comentando ahora. 27 años de carrera ya. 27 años de carrera, que me parece increíble. Y ahora vamos a hablar un poco más de este tema de tu trayectoria en despachos, pero también una de las razones, probablemente, porque socios de despacho hay muchos, pero no hay tantos que sean escritores de novelas y que hayan tenido tanto éxito. También eres escritor de una trilogía, que no sé si la trilogía en su conjunto tiene un nombre. Bueno, a ver, tenía un nombre en su momento, pero la primera editorial lo cambió.
Porque yo la primera novela, que luego hice bien en cambiarla porque el juego de las élites ha quedado muy bien, pero la primera se iba a llamar, que es como se llama la trilogía entera, Arquitectura de un sueño, que era un título súper bonito, poético. Yo antes había publicado libros de poesía y bueno, pues prestaba mucho detalle a cómo lo iba a titular, a cómo lo quería llamar, le puse referencias arquitectónicas a la novela por todas partes, ¿no? Y se llama Arquitectura de un sueño, y ese es el nombre que se ha quedado para la trilogía. Pero la gente las conoce como la trilogía de las élites, porque es el juego de las élites que está centrada en el mundo de los despachos, es decir, desde que alguien sale de la universidad. De hecho, el primer capítulo es todavía la vida universitaria y se incorpora en el mundo de los despachos de abogados, hasta que sale, tampoco quiero destripar nada, sale del ambiente de los bufetes de abogados, y en la segunda parte, que es la condena de las élites, entra en el mundo de las consultoras, y ahí tiene un tránsito al mundo de los fondos de inversión. Como podéis ver, es una trayectoria bastante paralela a la mía personal. El juego de las élites es muy autobiográfica, la condena ya empieza a ser menos autobiográfica y empieza a contener muchos más elementos de ficción. Y el tercer libro de la trilogía es una precuela, es El nacimiento de las élites, es una vuelta al mundo universitario, y lo que cuenta es, en toda una novela, la trayectoria universitaria de tanto de Bernardo como de los personajes, que los que han leído la trilogía en el orden que yo pensaba que era el adecuado, es decir, Juego, Condena y luego Nacimiento, pues van a ver en sus orígenes, es un poco como las películas de Marvel, ¿no? Los orígenes de los personajes los vas a ver en el Nacimiento, y lo que intento es literariamente explicar cómo se forja el carácter de las personas que después hacen determinadas cosas. Y luego, por último, es un ejercicio total de ficción. Si yo hubiera contado en nota autobiográfica, en clave autobiográfica, mi vida universitaria, pues habría sido un rollo. Es básicamente estudiar, salir poco. No aproveché tanto el tiempo como otros, pero por eso he necesitado ficcionar y contar una historia que yo creo que es atractiva y que contiene claves también, que son un poco el elemento común de las tres novelas, ¿no? Que es crítica social, intentar señalar, como te decía antes, Edu, los elefantes en la habitación, es decir, todas esas cosas que a todos nos parecen absurdas, pero hasta que alguien no te lo dice, no es que no te des cuenta, es que como que no te lo quieres creer, ¿no? Vives en una fantasía o en una ficción, y te parece que todo lo que ocurre en esa ficción es dato, ¿no? Dato del problema. Esto es así porque sí. Y si alguien te dice, no, espera, es que esto es absurdo, te sumas a esa percepción y dices, pues es verdad que esto es absurdo y que no tiene mucho sentido, ¿no? Y esa es la trilogía. Aparte de eso, tengo 3 libros de poesía publicados que van por un lado totalmente diferente. Son más humanistas, más de trazar un poco cómo es el carácter humano. Ahora, luego hablaremos en detalle de las novelas, porque yo creo que es un tema súper interesante para la gente que nos escucha. Pero volviendo un poco yéndonos unos años atrás a tu trayectoria en despacho, ¿siempre has estado, entiendo, en el departamento de mercantil, o en a qué te has dedicado dentro? Bueno, es que esto ha cambiado mucho. Yo, cuando, además, que es una anécdota, una semblanza divertida para los que nos estén escuchando y que estén estudiando ahora, ¿no? O que es todavía incluso la gente que lleva poco tiempo en despachos. Cuando yo entré en Uria, o eras procesalista o te dedicabas al resto de cosas, o vamos, básicamente producir mucho, o mercantilista o procesalista. Prácticamente no había nada. Había 2 o 3 fiscalistas, 2 o 3 expertos en competencia, había algún laboralista, y mercantil abarcaba todo. Es decir, ahora mismo eso ha cambiado mucho, ¿no? Entonces uno puede dedicarse a NPLs, o te dedicas a Money, o te dedicas a OPAs, o si quieres más genéricamente a mercado de capitales. Pero bueno, dentro de ese totum revolutum de temas mercantiles, los que habíamos estudiado de 3 solíamos acabar en mercado de capitales, que está más cerca a OPAs o PVs, y también en grandes compraventas de empresas, que es lo que básicamente es el trabajo de Money, ¿no? Y que te acerca un poco más al trabajo que desde otro ángulo o perspectiva hacen los bancos de inversión. Es sobre todo due diligence en gran parte de targets que vas a adquirir, y sobre todo lo más interesante, la negociación de los contratos de compraventa, ¿no? Y el cierre de las operaciones. Entonces yo era especialista en M&A, y en los directorios estos famosos yo estaba reconocido como experto en M&A, y posteriormente, por la propia evolución de la economía española, por las circunstancias que todos conocéis de la crisis del 2008 y sucesivas, todos nos fuimos ganando un poco una especialización en temas concursales o temas de restructuring, y finalmente, bueno, yo creo que en mis últimos años otro elemento adicional de experto en temas de infraestructuras. Pero bueno, eso es la evolución de un origen que era
puro abogado de M&A, que es a lo que yo me he dedicado sobre todo. ¿Cómo crees que ha cambiado el rol de junior que se hacía en el año, más allá de la que eras probablemente mucho más generalista, ¿no? Como intuyo que quieres decir? ¿O cómo ha cambiado el rol del abogado durante sus primeros 4 o 6 años de carrera en el año 96 versus lo que intuyes? ¿Qué pasa ahora? Pues mira, cuando yo entré en Uría subdividían a todo el despacho en equipos y los equipos eran 4 personas, ¿no? Entonces el equipo tenía un socio, en mi caso era Juan Miguel Buenechea, uno de los mejores abogados que hay en España. Entonces estaba el socio, el asociado senior, que en este caso era Íñigo Berricano, que ha sido el socio director de Linklater durante un montón de años, y ese era el número 2 dentro de esa cadena. Después había una asociada senior que tenía a lo mejor, pues no sé, 3-4 años de experiencia, y después estaba el junior. Y ese grupito es el que hacía las operaciones. De tal manera que ¿cómo ha cambiado esto? Pues ha cambiado en que tú entrabas tu primer día y vas directamente al despacho de Juan Miguel Buenechea a entregarle tu borrador de contrato. O te cogía Íñigo Berricano y te decía que preparases un memorándum sobre una OPA o sobre una OPV. Y te sentabas al lado del abogado de 3 o 4 años de experiencia que te daba todas las claves para que pudieras arrancar, dónde estaban pues los modelos, dónde tenías que acudir a consultar jurisprudencia. Yo no he sido junior de esta época actual, pero sí que he visto juniors de esta época actual, aunque llevo ya unos cuantos años fuera de los despachos, y el problema que tú tienes, o lo que genera la principal diferencia, es que tú cuando entras, para empezar ya no estás en un despacho, estás en una pradera, tienes al lado a otros 15 que tienen 5 segundos más de experiencia que tú, en el mejor de los casos. Evidentemente no te vas a sentar en la vida con el socio. Yo creo que hay juniors que no saben ni quién es el socio para el que teóricamente trabajan. Con un senior rara vez, y al final tienes un jefe entre comillas que tiene 1 año o 2 más que tú de experiencia, y eso el problema que genera en cuanto a la vida diaria de un junior es que la calidad del trabajo que tú vas a hacer es mucho menor. Nadie te va a decir que hagas como me preguntaron a mí nada más sentar en Uría, hazme una nota jurídica sobre un tema concreto, ¿no? De gran calado en ese momento, que no, como tenemos esta de formación profesional, los abogados nunca comentamos los temas que ni los que hicimos hace 27 años, ¿no? Sí. Pero era un tema muy relevante y nos lo encargó directamente uno de los socios más importantes del despacho. Entonces tú redactas tu notita, te metes, analizas la jurisprudencia y se la revisa a lo mejor un tío de 2, 3, 4 años de experiencia, pero esa nota básicamente llega a las manos del socio. Ahora mismo, ¿qué trabajo te puede encargar alguien que lleva 6 meses? Pues un acta, una certificación, yo qué sé, con todos los respetos, la basura que no quiere hacer él en ese momento, ¿no? Y su capacidad de corrección tampoco va a ser muy grande porque no tiene tanta experiencia. Pues yo creo que esa es la principal diferencia, que ya no tienes temas que te formen tanto como abogado. Es más una cadena de montaje. Cadena de montaje, tú aprietas las tuercas y ya está. Dice, oye, es que yo quiero ver cómo se hace el coche entero. No, tío, tú aprietas esta tuerca. Y cuanto más rápido lo hagas y más tuercas aprietes, es un poco como la lista de Schindler, ¿no? Que estaba, no sé si has visto la película, cuando va no sé si era coronel o el comandante, y va con el relojito para ver cuánto tarda el tío en hacer las bisagras, ¿no? Pues al final tú lo que quieres es que el que está ahí metido en la cadena de montaje haga las bisagras súper rápido. Oye, que es que yo quiero aprender a hacer otra cosa. Da igual, tío. O sea, aquí lo productivo es que tú hagas la bisagra muy rápido. Sí, sí. Eso es un poquito lo que pasa en los despachos porque se han ido haciendo muy grandes. Al final, un junior de gran despacho está en ese mundo. Un junior de una boutique tiene un poco lo que tuvimos los que éramos juniors en mediados de los 90. Y nosotros en Thrive tenemos una relación muy estrecha con Uría y con el equipo de recruiting y demás. Y Uría sí que tiene una cultura pues bastante especial, ¿no? De que, oye, no hacen lateral hires, fichan a gente desde abajo, las forman y es muy cultura Uría, ¿no? Entonces, no sé qué podrías comentar de cómo era trabajar en Uría, que es el despacho español por excelencia, versus luego pues Links, ¿no? Que es Magic Circle y internacional, DLA, que es un despacho americano, o medio americano, medio inglés. Mezcla, sí. ¿Cuáles eran un poco las diferencias de trabajar en uno u otro? Porque mucha gente, por ejemplo, por dar un ejemplo concreto, muchos alumnos que tenemos en Thrive, si tienen crossovers, ¿no? Dicen, a ver, Uría, es que todo el mundo dice que es el mejor sitio para empezar, pero es que me pagan menos que en Linklater, tal. Entonces, ¿qué opinas tú? Yo la verdad es que he hecho procesos de selección como seleccionador en muchos despachos para intentar convencer gente de que se vengan a tu despacho y no a Uría, por ejemplo. Pero bueno, esto es una cosa que yo he dicho siempre, ¿no? O sea, no es en absoluto ventajista. Para mí Uría es el mejor despacho de España. Era cuando yo trabajaba y tenía más contacto con los despachos, consideraba, y por contraste con otros en los que he estado, que el mejor era Uría. Ahora, trabajando como cliente
sigo manteniendo esa misma percepción. Evidentemente, cuando un despacho en vez de 40 o 50 abogados tiene 800, no siempre vas a encontrar el mismo nivel homogéneo de calidad, pero es bastante homogéneo. En cuanto a su cuidado por los juniors, es verdad que la filosofía que imperaba cuando yo entré era cuidar mucho a la cantera. De hecho, las rotaciones que había de juniors en ese momento, ahora no sé cómo serán, estaban orientadas para que tú pudieras pasar un poquito por todos los sitios clave para que alguien se pueda formar como abogado, ¿no? Bueno, pues oye, tienes que hacer un poco de procesal, tienes que hacer un poco de mercantil, tienes que hacer un poco de fiscal, tienes que tener una sensación de tienes que haber estado en alguna oficina que no sea la tuya, es decir, pues en ese momento estaba Barcelona, Valencia, Bruselas, Londres y Madrid. En Londres había una persona, en Bruselas dos. Bueno, pues tú rotabas, una rotación te caía en Barcelona si eras de Madrid, ¿no? Yo creo que sí que cuidan eso, y es verdad que no compiten por el sueldo, es decir, tampoco se pueden quedar muy lejos porque si no la gente no iría. Pero para lo que un junior necesita en los primeros años, yo creo que lo importante es lo que te ofrece un despacho como Uría. Que seguro que hay otros despachos que lo ofrecen, ¿no? Pero muchos de los que luego entraron hicieron una lucha más por el sueldo y al final menos por la formación del propio abogado. ¿Esto quiere decir que los Linklaters y compañía, Magic Circle, son despachos que no se fijen tanto en la formación? Bueno, cuando yo entré en Linklaters, como todos veníamos o de Garrigues o de Uría o de sitios similares, tenías todavía esa cultura, ¿no? Pero es verdad que la presión por los números en ciertos mercados, sobre todo si te metes ya en el mercado de Estados Unidos, es mucho mayor. Y al final necesitas que tus juniors sean muy productivos, que todo el despacho, toda la estructura sea muy productiva y muy eficiente. Y eso a veces opera en contra de la formación. Cuando tú eres más eficiente es porque sabes hacer una cosa muy rápido y que se puede sacar prácticamente tal cual. Cuando quieres formarte es porque quieres dedicarte a hacer otras cosas que quizá a largo plazo sí que reporten beneficios tanto a ti, por supuesto, personalmente, como al despacho, pero en un corto plazo no. Y eso va un poco en contra de los resultados de números a corto plazo que buscan otros despachos. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia. Ahora mismo tampoco sé cómo será, pero esa era la filosofía que había en ese momento y luego lo que yo fui notando a medida que estaba en despachos. Sí. Y algo que a mí me llama la atención de la abogacía es los grandes despachos, un poco la progresión salarial, ¿no? ¿Por qué? Porque la abogacía de grandes despachos la puedes comparar un poco con la banca de inversión, ¿no? Es decir, pues seguramente mucha gente que haya la doble está decidiendo si ir a JP Morgan o a Linklaters o bueno, similares, ¿no? Y algo que yo me di cuenta, yo empecé trabajando en banca de inversión, es que los salarios a nivel junior son mucho mejores en banca de inversión que en abogacía. Sin embargo, a nivel socio, en abogacía se gana muchísimo dinero, y por lo que tengo entendido, pasar de ser managing associate o como se llame lo que va antes de socio a socio, hay un salto brutal, y dentro de socio también hay mucha diferencia. ¿Esto es así? ¿Por qué es así? No lo entiendo muy bien. Porque parece, porque parece que cuando es una carrera en un despacho, toda tu carrera es un medio para ser socio, ¿no? Es decir, como que hasta que no eres socio no te ha compensado. Sin embargo, tú en banca de inversión puedes ser analista asociado VP y, oye, ya ganas mucho dinero. A ver, todo depende de lo que uno tenga como vocación cuando entra en un despacho, ¿no? Por ejemplo, para los que hayamos estudiado E3, si tú querías ganar más dinero, evidentemente pues te ibas a un banco de inversión, y si podías, pues que fuera, y si podía ser en Londres, que luego el nivel de vida también es mucho más caro y al final, bueno, eso en cierto modo se compensaba. Yo creo que los que entramos en su momento, o sea, el grupo que yo conozco anterior a mi generación y posterior, o sea, alrededor de mi generación que entramos en Uría, desde E3, yo creo que era un tema más vocacional, es decir, no te preocupaba tanto el sueldo, ganabas bastante, es decir, al final vivías en casa de tus padres, lo que ganabas no te lo ibas a gastar. Estabas involucrado en un tipo de trabajo que era muy interesante, rodeado de una gente que era muy interesante también. No digo que más que en los bancos de inversión, pero es que en un despacho estás rodeado de grandes catedráticos, estás rodeado de en ciertos casos de políticos conocidos, de personas que tú has visto o has estudiado artículos suyos cuando has estado en la universidad, y esos temas eran intelectualmente un reto, ¿no? Creo que es más reto el trabajo, o en ese momento era más reto el trabajo jurídico que el trabajo que te encontrabas en un banco de inversión, aunque ganaras menos, y eso a mucha gente le satisfacía. Evidentemente tienes unas aspiraciones financieras, porque al final si tú te has estado machacando a estudiar y te has formado bien,
también quieres tener un cierto retorno, ¿no? Y quieres tener una vida más desahogada. Y sabías, como bien dices tú, que en un despacho, si tú sobrevivías, y así lo veíamos todos, durante 2-3 años y ya más o menos cuajabas dentro del despacho, empezabas a ver que la evolución salarial era muy buena, y también sabías que si llegabas a ser socio acababas ganando mucho dinero, ¿vale? Entonces yo creo que con todo eso se explica por qué alguien acepta ganar menos, pero sin renunciar a luego ganar más como abogado. Y es verdad que como socio ganas mucho dinero, no sé si comparado con un managing director, pero bueno, creo que es una pirámide con una cúspide un poco más amplia, es decir, hay muchos más socios que MDs, ¿no? Entonces yo creo que cuando ya llegas a ese nivel tienes mucha gente por debajo que va haciendo pirámide que tampoco ganan tantísimo dinero. Es cierto que en esas organizaciones el socio sí que da un clarísimo valor añadido jurídico porque tiene una intuición desarrollada al cabo de los años y una fiabilidad que un junior no tiene, y todos asumen que es lógico que este tío gane ese dinero o que esta chica gane este dinero siendo socia. Es algo que todo el mundo ve evidente, ¿no? Me imagino que en un banco de inversión en el que el trabajo a lo mejor no es tan súper interesante, porque hacer un infomemo y recopilar información de un sitio y de otro pues no deja de ser un trabajo como el que harías en la universidad de fin de curso, pero plus, si quieres, te matas, y si no te pagaran tanto dirías, joder, ¿qué hago yo aquí matándome haciendo un trabajo que es hacer tablitas y recopilar, con todos los respetos, hasta que llegas al trabajo interesante, pues si no te han engrasado un poco, al final yo creo que incluso, aunque ganes mucho, yo creo que no acaba gustándote tanto, ¿no? Y después son organizaciones en las cuales, pues bueno, también se puede ganar mucho dinero, pero creo que la cúspide es un poco más estrecha que en un despacho. No sé la comparación de lo que gana un socio de despacho con respecto a alguien que esté de managing director en un banco de inversión, pero sí que creo que hay muchos más socios de despachos que gente que es managing director en un banco de inversión. Por tanto, es una carrera que tiene más visos de poder llegar a producirse, dentro de que con los años se ha ido haciendo más difícil. Sí, se puede argumentar que de banca de inversión quizá hay más salidas, ¿no?, a otras cosas, quizá, pero es cierto que dentro de la pirámide de la industria pues hay muchos más huecos, ¿no?, en abogacía. Y una pregunta, tú hiciste la doble y hay mucha gente también que nos pregunta, oye, o sea, a mí es que me gusta el derecho, ¿por qué voy a hacer ADE? ¿Tú esto cómo lo ves? Bueno, esto se lo cuento mucho a mis alumnos en ICADE. Yo doy clase en el posgrado, doy clase en mercantil durante muchos años. En ICADE llevo 27 años dando clase. Y dentro de las materias que yo les doy, les meto una pequeña carga, aunque ellos tienen esa asignatura independiente, pero yo les meto una carga relativamente grande de contabilidad. Y son abogados, ¿eh? Y intento además vestírsela de una manera, y al final creo que ellos captan un poco cuál es el mensaje, por qué la contabilidad es importante para ti, que vas a ser solo abogado, ¿no? Porque el ejemplo que les pongo siempre es cuando tú estés redactando, una de las cosas más bonitas, como hemos comentado antes, de ser abogado es ser un abogado de money, que estás metido en las negociaciones de compraventas grandes de empresas, y hay una cláusula que evidentemente va a ser clave, que es la de precio, ¿no? Si tú no sabes nada de finanzas, vas a ser o eres, en el mejor de los casos, un robot que está reproduciendo cláusulas de fijación de precio y de ajustes de precio que no conoces, o directamente, peor todavía, no tienes ni idea de lo que estás poniendo. Es decir, tú, para poder aportar en ese ámbito como abogado, tienes que entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, para entender lo que estás haciendo tienes que saber algo de finanzas. Pero es que luego, incluso para poder hacer un due diligence y hacer unas reps y warranties, o son las declaraciones y garantías para los no iniciados, la cláusula en la cual dices que todo está bien en la empresa que tú estás adquiriendo, ¿no? Y si no está bien, estás redactando cuáles son las consecuencias y las mitigaciones que han de producirse. Tú, para poder hacer bien un análisis de qué es lo que hay dentro de una empresa, tienes que saber algo de contabilidad, porque si tú te lees los estados financieros de una empresa, en una hora vas a saber dónde están sus problemas, ¿no? Dónde están las contingencias. En cambio, si tienes que hacer eso como abogado simplemente, sin ningún conocimiento de contabilidad, te tienes que leer montones de contratos, todas las actas, todas las certificaciones, para llegar a lo que un tío que sabe contabilidad ha llegado en solo una hora, ¿no? Es decir, que yo creo que estudiar solo derecho se queda un poco cojo si te quieres dedicar al mundo de los grandes despachos abogados. En cambio, el que tiene la doble licenciatura, pues tiene mucho camino ganado. Yo siempre cuento una anécdota, la conté creo en el podcast anterior, yo tengo un recuerdo de estar en Taconic negociando, no sé si un SPA, no me acuerdo lo que era, de un deal, y con el abogado al teléfono explicando los ajustes de la Enterprise Value, pero como si se lo explicaras a un niño de primaria, y siempre,
Y el working capital lo restas o lo sumas, ¿no? Y yo siempre, y de hecho, incluso para Thrive pensamos, tío, vamos a lanzar un programa de Finance for Lawyers para los Sí, eso es un poco lo que intento hacer yo. Yo doy clase de ampliación, reducción de capital, asistencia financiera, due diligence, y le meto un componente de valoración de empresas, que de hecho la última sesión que hago en ICADE siempre es un due diligence en las que les doy, cuando ya les he metido un poco de caña de contabilidad, les doy unos estados financieros. Lo hacen por grupos en clase y les explico y les digo, la primera pregunta, me tienes que decir de qué sector es esta compañía, solo viendo los estados financieros. La segunda pregunta, ponle precio, dime esto, ¿por cuánto lo comprarías? Y luego la tercera, dime cuáles son las contingencias y cómo las redactarías en un contrato, ¿no? Y es que creo que si no estás, como dices tú, absolutamente ciego, es decir, ¿a qué te puedes dedicar como abogado, a qué te podrías dedicar sin saber nada de finanzas? Dices, venga, puedes ser procesalista, ya, pero es que el procesalista probablemente esté heredando un problema que tiene una raíz financiera. Bueno, pues a lo mejor puede ser matrimonialista, ¿vale? Pero el matrimonialista también tiene que hacer valoraciones. Y si haces sucesiones tendrás que hacer avalúos. Es decir, yo creo que vas muy cojo si no sabes un poco de finanzas. Y como dices tú, es Basic Financials for Dummies. No hay que saber muchísimo. O sea, yo les pido que hagan... o sea, no pido que hagas un mayor, digo, pero que cojas un balance de situación y que sepas ponerme el activo, el pasivo, que veas si eso cuadra, que veas cuando alguien te dice que algo está ocurriendo, cómo se refleja en el balance y punto, ¿no? O sea, el argumento de estudio de Derecho porque no me gustan los números no es un buen argumento para estudiar Derecho. A ver, yo creo que en la vida en general no puedes hacer los compartimentos tan estancos. Es decir, tú al final no vas a estar metido, que esto ha ido cambiando con el tiempo. Tú no estás aislado en una torre de marfil diciendo, venga, yo soy Savigny y lo único que hago es estudiar derecho con gran profundidad, que es cierto que hay tíos que son teóricos del derecho que llegan a entendimiento de ciertas figuras jurídicas que tú no llegarías nunca si no le dedicas todo tu tiempo a eso. Lo que ocurre es que se nos olvida que el derecho no deja de ser parte del contrato social, es decir, el derecho es un invento que tenemos aquí para yo no asesinarte a ti si una cosa me molesta tuya ahora, no llevarme tu ordenador a casa, sino porque tenemos una serie de normas que sabemos que funcionan y nos hacen convivir y eso genera un mayor estado de felicidad a toda la sociedad, es decir, que es artificial. Y por tanto no puedes dedicarte solo a esa herramienta artificial. La tienes que aplicar en la vida. ¿Y en la vida qué es lo que aplica a la gente? Bueno, las finanzas están presentes en todo, tienes que saber hablar con otro, tienes que saber inglés hoy día, tienes que tener ciertos, lo que llama la gente soft skills, tienes que ser capaz de convencer a la otra parte de que tu postura en una negociación a lo mejor no es la que mejor le va a venir a él, pero tiene que entender por qué narices tú estás proponiendo eso, qué restricciones tienes tú, qué comité de inversión vas a pasar después, que por mucho que tú te empeñes, que si después el comité de inversión, que lo va a ver con una cierta perspectiva, no entiende lo que tú me estás pidiendo en el contrato no va a salir, la operación no va a salir y ahora hemos perdido todos el tiempo. Y yo creo que un abogado no puede únicamente tener conocimientos jurídicos si quiere dedicarse a la abogacía. Si quieres ser un jurista, bueno, te aislarás un poco, quizá ese conocimiento puro sea útil. Si no lo aterrizas a la realidad, tampoco será nunca muy útil, pero si lo consideras como un estrato de gente que tiene un conocimiento puramente teórico, que después otros lo traducen a algo que es útil, bueno, pues sí que lo sea, pero claro, ya te estás restringiendo mucho. Y bueno, y yo creo que la respuesta está clarísima, ¿no? Y es importante que esto la gente lo tenga en mente. Y yo ya digo, en base a mi cortísima experiencia, estoy totalmente de acuerdo de que te hace mucho mejor abogado mercantilista entender contabilidad. Y respecto a estudiar derecho, o mejor dicho, iniciar una carrera en un despacho a día de hoy, ¿es tan atractivo cuando tú lo hiciste, como cuando tú lo hiciste en su momento? Sí, no, y en dos aspectos sobre todo. Uno es, tú comentabas al principio, muchos de la gente buena de tres nos íbamos a despacho porque nos parecía intelectualmente más atractivo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ¿crees que a día de hoy la carrera en un despacho, ya me lo has medio respondido diciendo que ya es más cadena de montaje, etcétera, pero bueno, quería que lo comentaras más en profundidad? Y por otro lado, también mencionaste otra cosa, y es tú a los 30 años eras socio, ¿vale? Es algo impensable a día de hoy probablemente. Entonces, también en términos de progresión profesional y no sé si económica o como lo quieras llamar, si ha empeorado materialmente. Es decir, ¿cómo valorarías tú ahora versus...? A ver, el mundo de los despachos ya no es el mundo solo de los grandes despachos. Yo me he cruzado con multitud de boutiques que son muy parecidas a lo que eran esos despachos que suponían un reto intelectual en un primer momento. No voy a decir nombres, los que me estén escuchando seguro que y estén en esas boutiques van a saber cuáles son. Pero hay 5 o 6 boutiques que además yo las tengo que utilizar ahora necesariamente como inversor
porque para el tipo de temas que llevo yo, sobre todo los de class actions, están conflictuados los grandes despachos y he tenido que acabar trabajando con boutiques, que no sé si lo habría hecho de todas maneras, pero al hacerlo me he dado cuenta, joder, que esto es el mismo tipo de bicho que había cuando yo entré en Uría, ¿no? Gente que son antiguos jueces de lo mercantil que lideran un despacho, antiguos managing partners de firmas, y esos, claro, tienen una estructura mucho más estrecha, y el que entra a trabajar ahí sí que tiene ese reto intelectual, porque no hay suficiente estructura como para que tú hagas solamente actas. Es que tienes que venir conmigo a la primera reunión. Yo de lo primero que hice cuando entré en Uría prácticamente fui irme con Juan mío a una negociación para comprar un banco, y te llevaba porque es que tampoco tenía otra alternativa, o me llevaba a mí o iba solo. Entonces tú ibas ahí y decías, ostras, tío, y veías un poco cómo interactuaban. Bueno, pues eso yo creo que en las boutiques ahora sí que ocurre. En los despachos grandes, evidentemente hay muchos temas muy buenos. Lo que pasa es que tienes un montón de gente por encima. Y yo creo que, contestando tu pregunta además directamente, me parece que ese reto intelectual ya no existe tanto para alguien que tiene todas las alternativas, porque ha hecho una buena carrera en una buena universidad. Pues entrar en un gran despacho de primeras, el reto intelectual en muchas ocasiones no sé si va a ser el mayor atractivo, el mayor aliciente para entrar en esas estructuras. Y luego la carrera, es verdad que cuando yo fui socio, sí que había habido gente que en torno a esas edades había sido socio. Con 30 y pocos años podías llegar a socio si lo hacías muy bien. Lo normal que llegases con 34. Si ya estabas por encima de los 35, 35 y 40 y no habías llegado a socio, incluso en los despachos decías, este tío qué raro, macho, que no es socio y tiene 38 años, ¿no? Es que hoy día la gente llega a socio con 40, con 40 y tantos. Eso tiene una doble lectura, es decir, tu mili, entre comillas, hasta llegar ahí es súper larga, y al final, si lo que te compensa económicamente es llegar a ser socio, a lo mejor si te compensa si son 8 o 9 años, pero si son 18 años ya no te compensa. Y después es algo que no piensas tanto cuando estás ahí, la cola que te queda es mucho menor. Si tú llegas a socio con 30 años, estás 25 años de socio, o 30 porque no te jubilaban. Ahora llegas con 44 y con 50 te están diciendo si te prejubilas. Económicamente tampoco tienes esa gran ventaja, ¿no? Es decir, que al final, en todo en su conjunto, el trabajar en un gran despacho con vocación de permanecer toda tu vida allí no tiene tanto sentido, y esa es la clave, que es que quizá ahora la gente no entra con esa vocación. Eso ha ocurrido siempre, por ejemplo, en las consultoras o en los bancos de inversión. Estoy 2 o 3 años, me mato, pero bueno, oye, mira, hago un poco de caja, tengo dinero para comprarme un piso para casarme y encima tengo muchas salidas. Bueno, pues eso quizás ocurre también ahora en los despachos. ¿Crees que ahora la gente... lo que tú dices, ¿no? Una parte de que ahora la carrera es más larga, y eso quizá afecte, pero el hecho de que la gente se vaya ahora o le guste o tenga menos aspiraciones en tener esa carrera de despacho a largo plazo es un tema también de que filosóficamente quizá la gente de ahora no piensa como la de hace 25 años, en el sentido de que pues el trabajo no es tan importante, les preocupa más el work-life balance, y evidentemente, y esto siempre en Thrive somos muy, muy directos con esto, ¿no? Es decir, esto tiene un coste personal durante tus primeros años de carrera importante, que desde mi punto de vista merece mucho la pena, porque te puede cambiar la vida y además siempre puedes salirte cuando te canses, ¿no? Pero creo que en general la gente compra menos este discurso que hace igual 20 años. Entonces, ¿tú qué opinas? A ver, yo esto lo tengo súper desarrollado, aparte de las columnas que suelo escribir en la primera de las novelas, en El juego de las élites. Es que, claro, eso son 450 páginas contando básicamente eso, paso por paso, sin sesgarlo, para intentar que cada uno llegue a sus propias conclusiones. A ver, yo creo que es verdad que las generaciones actuales, y esto lo veo en los estudiantes, y por eso es bueno dar clases en la universidad, porque vas viendo qué hacen las generaciones más jóvenes y cómo piensan. Creo que en su escala de prioridades no está tanto trabajar como estaba antes, ¿no? Es decir, antes cuando yo entré en Uría, eso también lo cuento en El juego de las élites, el primer sábado fui al despacho porque tenía un huevo de trabajo pendiente y claro, tú te sentías obligado, y fui allí y eso parecía el metro, o sea, estaba todo el mundo trabajando. Y evidentemente, o sea, aquí no estás pensando, no porque seas un esclavo, pero no estás pensando ni en las vacaciones, ni en el fin de semana. Tú sentías la obligación de devolver esa confianza. Y joder, pues si además me dices que tengo un cliente que es un tío relevante, que quiere hacer una operación y que necesita que esto salga, pues hago el mejor contrato posible, en tiempo y forma. Intento que me metan en los temas más interesantes. Eso no creo que, o sea, creo que existe gente que sigue pensando así, pero la generalidad no lo piensa así, ¿no?
eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que antes mucha gente descuidaba el work-life balance y estabas dispuesto a no tener vida, ¿vale? Eso creo que no es bueno. Pero por otro lado había una sensación mayor de responsabilidad, ¿no? De, oye, pues estos son trabajos sofisticados, entre comillas élite, en los cuales tú eres el depositario de una confianza y tienes que hacer honor a ella, ¿no? Lo compararía un poco, aunque es un trabajo que es muchísimo más complicado que el de abogado. Si tú eres un cirujano o eres un médico, es que no puedes decir, no, espera, que no me apetece, que me voy a casa, voy a dejar a la mitad de esta operación a corazón abierto. No, tú tienes una responsabilidad con tu paciente, has hecho un juramento hipocrático, tú estás ahí hasta que la cosa esté bien hecha. Eso existía un poco antes, y en el ámbito del derecho, incluso de las finanzas, pues yo creo que eso ha cambiado. Ha cambiado por esa parte para bien, pero también por una cierta parte para mal. Pero, o sea, ¿tú no sientes que hayas perdido tu juventud, por así decirlo, de oye, me he pasado de frenada con este tema? Porque yo, por ejemplo, cuando a veces a mí me preguntan, yo que al principio de mi carrera también curré mucho, me dices, ¿qué errores cometiste? A veces era como, yo quizá un poco pasado de frenada en algunas cosas, ¿no? No sé si tú tienes esa sensación de, joder, pues me hubiera gustado trabajar menos, o dices, joder, es que he trabajado y esto me ha permitido estar hoy aquí sentado con todos mis proyectos después, ¿no? A ver, yo creo que no soy un buen ejemplo para eso, porque yo fui muy rápido. Y me ha permitido hacerlo todo rápido y tener un cierto control. Yo cuando entré a trabajar nadie se movía de despacho. O sea, tú te llevabas 10 años en URIA, te hacían socio en URIA, seguías ahí y ahí no se iba nadie, ¿vale? Y yo he estado en 7 despachos y he llegado socio súper pronto. Es cierto que los 3 o 4 primeros años fueron intensísimos, y si cuando cuento en conferencias en universidades el número de horas que yo trabajaba a la semana, la gente no se lo cree, pero eso tú lo has vivido. O sea, trabajar más. Para mí eso es como tiempo bien invertido. Sí, no, y era tiempo bien invertido, pero que eran más de 100 horas semanales. Sí. Es decir, que eso lo hacíamos todos. Y creo que era un tiempo, en mi caso, un tiempo bien invertido. O sea, si prolongas eso 15 años, creo que no es un tiempo bien invertido. Pero tus 3, 4 primeros años en los cuales tú eres menos eficaz que otros, en lo que además, como hemos dicho antes, tú vas a querer formarte y por tanto quieres que te metan en muchas cosas y quieres hacerlas bien y tienes que estudiar más que otros porque sabes menos, creo que son años muy bien empleados que te permiten tener un bagaje. Cuando eso se convierte en cierto modo en una especie de forma de vida, ¿no? De forma de vida, que además lo que te hace es escalar posiciones porque tú eres el tío que está siempre ahí, porque te vas siempre a las 3 de la mañana, ya empiezas a machacar tu vida porque la estás machacando y encima no estás aprendiendo. Eso es un poco lo que tienes que medir. Oye, me estoy quedando hasta las 2 de la mañana a ver porque estoy haciendo unas operaciones increíbles y tal, y además sé que esto no va a ser siempre. Lo compro, ok, eso es muy bueno. Oye, lo estoy haciendo porque ya quiero dar la imagen de que yo soy el tío con el que siempre puedes contar, entonces estás aquí hasta las 3 o 4 de la mañana. Eso ya no es bueno. Además voy a hacer eso cuando llevo 10 años aquí trabajando, eso ya es muy malo, porque al final la vida no es solamente eso, ¿no? Hay que saber calibrarlo. Por eso uno de los objetivos de mis libros es eso, que tú sepas calibrarlo, que digas, venga, vale, esto no es una enmienda a la totalidad, no se te ocurra trabajar así nunca. No, es bueno, pero no asumas que tiene por qué ser siempre así. Cuando tú ya ganas cierta velocidad de crucero y empiezas a ser útil y a tener un valor añadido, que pasarán, para unos serán más años, para otros menos, ya no necesitas calentar tantas sillas, no necesitas estar tanto tiempo, necesitas saber delegar, necesitas saber tener un equipo, dar chance a esa gente más joven que le tienen que meter más horas, pero también están interesados porque van a aprender cosas. Y echando la vista para atrás dirás, han sido años bien empleados. Y quizá yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora si yo no hubiera tenido esa experiencia. Sí, nosotros siempre hablamos de 2 términos en Thrive, porque alguien te podría decir, total, para ahorrar 30.000 o 60.000 o lo que sea durante 4 años, no me compensa. Y es como, no es un tema de términos económicos, es un tema de capital humano, ¿no? Es decir, igual que hay capital financiero, y si tú tienes 10.000 euros y te dan 10% anual, pues tienes una renta de 1.000 euros al año. Lo que te da esto es capital humano, y al final, nosotros siempre decimos, el capital humano es las cosas que sabes hacer y que el mercado profesional te valora, ¿no? Sí, no, es cierto. Además, lo curioso es que la gente no hace esas componendas cuando está estudiando en el colegio o en la universidad. Es decir, todavía hay muchísima gente muy centrada en los colegios y en la universidad, en los colegios con las notas de corte que son cada vez más altas, y en la universidad para poder luego acceder a los puestos de trabajo buenos. Pero parece que de repente eso se frena y dices, ahora yo quiero work-life balance. Es decir, si llevas 10 años estudiando, que tenías clarísimo que si no estudias y te formas no vas a poder ser alguien útil a la sociedad, pero tú de repente consideras que ya has cumplido. No, he acabado la universidad y yo que era un tío que un
chica que me machacaba a estudiar, ahora de repente ya no quiero estudiar más. No, joder, a ver, tú tienes que medir, a lo mejor después de estudiar a la universidad te has convertido en un producto tan acabado personalmente que eres capaz de dar un gran valor añadido a la sociedad. Bueno, oye, genial, fenomenal, entonces sí que te puedes dedicar a tener un mayor equilibrio en tu vida privada. Pero si no estás todavía ahí, tienes que tener todavía ese ímpetu, ¿no? Este caso se ve muy claramente en el mundo médico. Los médicos acaban, hacen su MIR, siguen estudiando, siguen haciendo guardias como animales. Es decir, al final, ¿qué es lo que ellos notan? Ellos notan, porque se nota, claro, es que ellos tienen un material con el que trabajan que son personas que tienen enfermedades y que pueden, en el peor de los casos, hasta fallecer, ¿no? Y ellos no se pueden permitir esos errores y lo saben y lo están viendo todos los días. Entonces, ese ímpetu, esa pulsión por seguir formándose está mucho más desarrollada. Si la comparas en otras profesiones, no puede ser que alguien cuando acaba de la universidad con 22 años o con 23 diga, no, espérate, ahora quiero vivir bien. Es que quizá no estás tan formado, es que la persona que te está, como decía antes, depositando su confianza, te la deposita a ti porque piensa que le vas a dar una solución o un cierto valor añadido jurídico. ¿Tú le puedes dar ese valor añadido jurídico trabajando solamente de 9 de la mañana a 3 de la tarde? Pues si me dices a mí, yo en mi momento, no. O sea, yo en mi momento para hacer un contrato tenía que pasarme, antes además era todo, no era telemático, y me metía en la biblioteca Uría, me ponía a revisar libros, precedentes, a ver si he entendido bien de qué narices va esto, por qué pones esta cláusula, a lo mejor una cláusula solo para un caso concreto, lo será para este. Mendigabas, entre comillas, minutos a los catedráticos. Oye, perdona, X, ¿puedo entrar un segundito? Es que me ha surgido esta duda, tal. No, pues esto es por esto, por otro, y tú aprendías. Y todo eso, ¿a dónde iba conducido? Iba conducido a que cuando yo sacaba mi contrato sabía que cubría de verdad la necesidad de mi cliente. En ningún momento pensaba, tío, o sea, me tengo que ir ya. No, si es que eso está todavía, esa herida está sin suturar, todavía no me puedo ir. Sí. Es decir, hasta que eso no esté bien hecho, yo no me puedo ir. Y creo que eso ha cambiado un poco. Es decir, parece que uno compra con la formación un derecho. Sí. A todo el mundo un poco a la oposición. Sí, es lo que decía. A todo el mundo, nadie se escandaliza por pagar 40.000 euros de un máster de la hostia, no sé dónde, pero sin embargo, hacer esa inversión más bien en tu tiempo durante 1 o 2 años que te va a enseñar mucho más que un máster, todo el mundo se escandaliza. Y el tema del capital humano es un concepto que yo creo que la gente no acaba de interiorizar. Y luego otra cosa que a mí me gusta decir mucho, que la escuché una vez no sé quién, este concepto de hyperbolic discounting, bueno, para la gente que no lo sepa, o sea, al final en finanzas, ¿no? Valorar un activo significa traer al presente los cash flows futuros y eso utiliza una tasa de descuento, ¿no? Entonces este concepto de hyperbolic discounting me encanta porque básicamente lo que te dice es la gente le da mucha más importancia a sus próximos 2-3 años de lo que debería en el total de su vida, ¿no? Y a mí también cuando yo era pequeño decía, no, oye, hasta yo, pues nada, seré joven hasta los 30 y a los 30 ya tendré vida de mayor, ¿no? Y ahora que tengo 30 digo, joder, si es que me queda mucha y es que estoy casi en el mejor momento, ¿no? Entonces, creo que también la gente tiende a pensar mucho de, no, es que de mis 22 a mis 26 son mis mejores años y entonces esos no me los puede tocar nadie porque luego ya la vida es una mierda, ¿no? No sé si... Bueno, sí, hay creo que es una teoría que cuando eres joven pues tienes la salud, pero no tienes dinero y no tienes tiempo, ¿no? Y luego cuando eres mayor, anciano, tienes dinero, tienes tiempo, pero no tienes salud. Y cuando estás en un punto intermedio, a lo mejor consigues que las tres confluyan. Y eso nos lo tomamos como si fuera un dogma, ¿no? Entonces, cuando eres joven dices, oye, mira, no tendré pasta, pero tengo salud y quiero tener tiempo. Y quiero disfrutar de mi vida, pero yo creo que el concepto de fondos al final todo revierte en lo mismo. Yo creo que lo que tenemos de principal problema en nuestra sociedad, la centro en la española sobre todo, es la educación. Es decir, mercadeamos mucho con la educación, que además es una competencia autonómica, y mercadeamos con ella para muchas cosas, para los idiomas, para los idiomas, para ciertos conceptos que ahora pues se consideran más de moda y menos de moda. Al final yo creo que esa es la clave, es decir, cuando tú formas a los jóvenes tienes que formarlos para que ellos tengan un concepto global, como decías tú antes, de lo que va a ser su existencia. Y entonces no darías tanta importancia a tus 2-3 siguientes años. Tú lo que quieres es formarte como persona y cuando empiezas a trabajar con 22-23 años sabes que hay un elemento que te falta todavía y tú te quieres seguir formando. Por supuesto sin abandonar todo lo demás, pero lo ves un poco más a largo plazo. A lo mejor lo que quieres es ser un profesional con 40 completo. ¿Qué es un profesional completo? Pues tú tienes una formación académica buena, tienes una formación cultural buena, tienes una formación social buena, tienes unos años intensos de trabajo que han sido útiles y con todo eso eres una persona feliz
que en ese momento tienes un cierto equilibrio, tienes una familia, eso es lo que vas buscando, pero no vas buscando, joder, venga, voy a aprovechar, como dices tú ahora, con 25 años a pasármelo súper requete bien, no quiero trabajar en cosas intensas porque cuando llegue 30 ya voy a ser un tío mayor y como soy un tío mayor ya en ese momento ya no voy a poder divertirme, ya va a dar todo igual. Pues a lo mejor lo que estás es perjudicando tus siguientes 40 años de vida, que tú no los vislumbras en ese momento porque no los has vivido, pero bueno, te das cuenta que se pueden vivir de mil maneras. Pero estoy de acuerdo, sí. ¿Tú crees que la carrera en un despacho es meritocrática? Es decir, ¿crees que, y esto probablemente esté relacionado también con un poco con lo que cuentas en tus libros y demás, ¿crees que es meritocrática o crees que hay otras circunstancias que explican los ascensos dentro de estas empresas? A ver, yo creo que los bufetes son bastante meritocráticos. Se ve mucho lo que hace cada uno, ¿no? Me parece que además son muy meritocráticos porque hay un elemento clave que es la confianza de los clientes. Yo creo que el que va llegando alto en los despachos es porque el cliente va queriendo que tú seas el que le asistas, el que hagas determinadas cosas. Y por tanto es difícil que alguien que no sea bueno pueda llegar a socio. Así que yo sí creo que es una carrera bastante meritocrática. En cuanto más grandes sean las organizaciones, esto ocurre en todo, más cabe el politiqueo, ¿no? Y habrá gente que lo que consiga es dar el perfil adecuado, caer mejor a los que están arriba, que le resulte más cómodo que tú seas el socio que no que lo sea otro, dentro de unos mínimos, ¿no? De ser alguien que tiene unas características suficientes, porque nadie asume el riesgo de asociarse, que eso supone ser socio, con una persona que te puede generar un problema de responsabilidad. Pero sí que creo que las carreras suelen ser bastante democráticas. Cuanto más pequeño es el sitio, pues mucho más, más meritocráticas. Sí. Cuanto más pequeño es el ambiente, más meritocrático es. Cuanto más amplio, más cabrían esas otras trampas, pero nadie querría hacer socio a una persona que no tiene méritos suficientes porque eso genera un riesgo. Sí, sí, curioso. Que es lo único malo de formar parte de un partnership, ¿no? Que alguien te puede generar un problemón. Y hablando un poco también de work-life balance, y ahora nos vamos moviendo a tu etapa, bueno, a tu faceta como escritor, decías, oye, al principio de mi carrera no había work-life balance, yo estaba centrado, ¿no? O prácticamente no había en mi formación, en adquirir capital humano, pero luego, pues, te has empezado a dedicar a dar clase, pues has escrito 6 libros, me dijiste, 3 novelas, 3 de poesía, antes me has comentado que tienes familia, hijos, etcétera. Entonces, ¿cómo has organizado tu vida o cuáles son las claves o cuáles son los tips, ¿no? Para tener esta vida así como en estas 3 dimensiones tan... A ver, yo creo que tienes que tener personalidad para decir que no, cuando una cosa tú crees que no tiene sentido. Es decir, cuando algo no tiene sentido y tú dices que no, la consecuencia no puede ser muy negativa. O sea, a corto plazo alguien se puede cabrear, te puede decir lo que sea, pero si tú sabes que algo que te están pidiendo no tiene sentido, no lo hagas, ¿no? Ejemplos que aparecen muchos en el juego de las élites. El típico pitch, para los no iniciados, una propuesta, es decir, un documento comercial de marketing, que estás ahí haciendo lo que te piden que te quedes hasta las 4 de la mañana haciéndolo. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, no es un cierre, no es un cliente que deposita en ti la confianza para que le soluciones un problemón, no estás diseñando una estructura fiscal compleja, no. O sea, estás haciendo una puñetera propuesta de honorarios para una persona. Y eso no tiene deadline habitualmente, pero por lo que sea alguien pues o se le ha traspapelado o se le ha retrasado o le vendría bien que tú lo hicieras o lo hacen en muchas ocasiones para que aprendas a sufrir y quedarte ahí hasta muy tarde. Pues si tú en ese momento te acabas de casar y quieres ir a casa, como cuento en el libro, a cenar con tu mujer, pues lo que tienes que decir es que no lo voy a hacer, que lo haré mañana por la mañana. ¿Cómo te atreves? Eso no va a ningún sitio. O sea, ningún paciente se te va a morir en la mesa de operaciones por no hacer esa propuesta de horarios esa noche. Ningún cliente se va a sentir decepcionado. Y tú tienes que leer esas situaciones, es un poco de los objetivos de mis libros, para ir ganando un poco ese equilibrio, ese balance. Como se suele decir, hacer pushback para cosas que, que tenga sentido. Y hay ciertas batallas que no merece la pena pelear, pero hay ciertas cosas que sí. ¿Se va a cabrear tu socio? Sí. ¿Te va a poner mala cara? Sí. ¿Se lo va a olvidar? También. Y cuando pase un año y te vaya a evaluar, muy cabrón tiene que ser para decir, es que yo te pedí un día que te quedases y no te quedas. Lo que va a decir es, joder, macho, los clientes están contentos, me hacen unos contratos de puta madre, se puede confiar en esta persona. Y si te has ahorrado 10 o 12 situaciones de esas, son 10 o 12 hitos en los cuales te has ido a cenar con tu mujer, has ido con tus amigos, has ido a ver a tu bebé recién nacido, que nadie en la vida
va a recordar si hiciste o no más que tú, que sí lo vas a recordar, y tu entorno, que sí lo va a recordar. Por tanto, yo creo que es muy importante saber identificar esas situaciones desde el primer momento, ¿no? Igual que hay que saber identificar las otras, las que son realmente relevantes. Es decir, si tú, que a mí me han contado casos, oye, que tengo entradas para ver el partido de Champions, ya, tío, pero acaba de llamar una persona que tiene que presentar una contra-OPA, tienes un deadline que acaba hoy a las 12, estamos aquí el equipo de trabajo, sí. Pues tendrás que decir, no puedo ir y yo me quedo. Hay que tener ese criterio, ¿no? Y esa es la manera, yo creo, de conseguir un poco de equilibrio en la vida personal. Tienes que tener, o sea, mi consejo es que tengas esa personalidad y que entiendas bien en qué consiste tu trabajo, ¿no? Pero desde el punto de vista un poco organizativo, porque eso me parece que es súper buen consejo, aunque probablemente no se lo recomiende a alguien los primeros 6 meses, ¿no? Sí. Quizá más... No, al principio no tienes ese criterio y probablemente te equivoques cuando vayas a tomar esa decisión. Exacto. Pero eso es genial, pero más desde el punto de vista organizativo. O sea, tú tienes en plan, oye, yo escribo de X horas a X hora, los fines no trabajo. ¿Tienes cosas así como esto, productivity hacks que está tan de moda ahora con los americanos? Yo siempre he sido ultra cartesiano. El nacimiento de las élites, si a alguien le interesa, en uno de los capítulos, el tercero, cuento cómo estudiaba yo en Navidades para los exámenes de ICADE, que eran, ahora los hacen antes, pero antes te caían entre enero y febrero, o sea que tenías que empollar todas las Navidades. Y cuento cómo hacía mis bloquecitos y tal, y todo eso para estudiar. Y a ver, yo lo que he sido siempre es muy organizado. Yo me hago mi plan semanal y lo hago en una agenda manual en la que tengo todo lo que quiero hacer. Entonces, todo lo que quiero hacer esa semana, de los 20 y tantos temas a lo mejor que tienes profesionales, y luego pongo una raya y a partir de ahí los temas personales. Y ¿Lo haces el domingo por la noche? ¿O? Lo hago normalmente el jueves por la tarde. El jueves por la tarde. Lo ideal sería hacerlo el viernes, pero bueno, por lo que sea ahora me encaja más que están en entrenamientos de fútbol los niños y lo hago el jueves, mientras ellos entrenan. Pero vamos, lo ideal sería hacerlo pues eso, el viernes, el domingo también. O sea, es decir, que tú miras tu semana en perspectiva y lo que hago es, pues marco para cada día lo que pienso hacer. Es decir, cuando marco cada uno de los temas profesionales y personales, le pongo al lado pues L, lunes, V, viernes, martes, miércoles, tal. Y después pongo los días de la semana. Esto lo hago con bolígrafo y papel. Y en los días de la semana voy dejando huecos. Es decir, si te rellenas totalmente todas las horas, pues al final eso no va a funcionar. Pero digo, venga, ya vas teniendo ojo. Digo, mira, a las 10 tengo una llamada, luego tengo no sé qué, luego tengo no sé cuánto, por la tarde tengo esto. Y voy dejando huecos. Entonces, todos esos huecos hacen que el trabajo siempre tenga, si surge un imprevisto, un hueco que poder rellenar. Y luego, como también están metidas ahí las cosas personales, no las abandonas. Es decir, no dices me dedico a lo profesional y lo personal, si tengo tiempo lo hago. En mi agenda también está lo personal, y lo personal quiero hacerlo, ¿no? Entonces lo personal puede ser, en mi caso, recoger a no sé quién del fútbol, ir a su partido, jugar yo un partido de tenis, pero eso también lo tengo agendado, y cuando lo agendas tú te lo crees y te organizas y vas sacando tiempo para todo. Si tú lo que haces es priorizar totalmente el trabajo, y si tengo tiempo ya haré deporte, pues ya lo sabéis todos, no haces deporte después. Y si tienes muchas inquietudes y quieres hacer cosas diferentes, tienes que organizarte un poco. Dicho eso, al final yo creo que también tienes que ir alimentando tus vocaciones. Ese es otro, el segundo. El primero es organizarse, el segundo ir alimentando tus vocaciones. Si a mí me gustaba escribir, pues yo leía mucho, y en cuanto puedo escribo, y en cuanto tengo un momento pues escribo un poema, en cuanto tengo un rato escribo medio capítulo de una novela. O sea, a la hora de escribir no eres una persona tan sistemática, en el sentido de, oye, yo los viernes de tal me pongo... No. Yo sé que tengo la pulsión de escribir. Entonces, en cuanto tengo un momento, pues hoy por la noche llegaré y bueno, pues ahora tengo otra cosa personal que quiero hacer que es más relativo al tema de la música. Pero, por ejemplo, si tengo que sacar una letra de una canción, yo la tengo en la cabeza, y entonces en cuanto tengo un momento, acabo de cenar, digo, venga, y yo la escribo. ¿Y por qué lo hago? Porque me lo estoy pasando muy bien. Es como al que le gusta cocinar. ¿Me busco un hueco para cocinar? No, es que yo estoy en la cocina y sin querer trasteas y te pones a cocinar. Bueno, esto es igual, ¿no? Si tú tienes una verdadera vocación, le vas a encontrar el tiempo. Organizarlo todo como compartimentos estancos creo que le quitaría gran parte de la gracia y de la magia, ¿no? Entonces estarías escribiendo porque ahora toca escribir. Para mí eso no funciona. Yo lo que creo es que cada uno tiene que dejar que sigan fluyendo sus vocaciones y sus intereses. Consejo número 1, no abandonarlos porque ahora toca solo currar y entonces voy a estar currando durante 3 años. No, búscale. Si te gustaba jugar al pádel, sigue jugando al pádel. A lo mejor no puedes jugar todos los días, pero intenta buscar tus huecos. Y luego lo de agendarte un poco la semana, dejando colchoncitos, los famosos buffers en cualquier tema final, pues tú dejas tus buffers y no permites que te lo rellenen. Yo, por ejemplo, una cosa que hacía, que ese era un consejo que seguramente está poco bien visto, pero y además ahora
hay cada vez menos personal assistants, ¿no? Pero cuando tenían acceso a otra gente te rellenaban los huecos. Yo nunca daba acceso a mi agenda. Que quiero tener un Zoom o quiero tener una reunión con no sé quién. Tiene un hueco el jueves a las 3 de la tarde. No, tío, o sea, a mí no me rellenen los huecos. Sí. Yo el jueves a las 3 estoy jugando al tenis. Sí. Tú ves ahí un hueco, pero no es un hueco. Y tampoco quiero poner tenis, porque entonces lo que haces es hacer que todo el mundo empiece a opinar sobre qué haces y qué dejas de hacer. ¿Cómo te ganas esa confianza? Cubriendo tu trabajo bien. O sea, la gente sabe que se puede confiar en ti y ya está. Y que si surge un fuego, desharás lo que tienes personal y acudirás a ese fuego. Pero por lo general podrás hacer el resto de cosas. Sí, teniendo el tema de los accesos a los escáneres, recuerdo pues, una de las asistentes del equipo en el último sitio que estuve, que tardé en darme cuenta que tenía acceso a todo mi calendario y claro, las cosas que yo había puesto ahí personales es como, tío... No, ven las personales y sobre todo piensan que pueden operar sobre ellas, ¿no? Bueno, es que este día tienes, yo qué sé, has quedado con no sé quién, pues da igual. Sí. Te pongo reunión de comité, reunión de... Pues al final hay que saber defenderse de eso. O sea, el pushback hay que saber hacerlo, hay que hacerlo con ojo, hay que organizar el tiempo bien y sobre todo no abandonar tus vocaciones. Y moviéndonos ya a la parte de tu obra, de la parte de las novelas, ¿no? La trilogía de las élites. El primer libro es de 2019, el segundo del 21, el tercero salió ahora en el 22. O sea, ¿cuál es un poco, primero, cuál era tu objetivo escribiendo esta trilogía? Bueno, primero, ¿cuál era un poco el objetivo y cuál es un poco la temática para la gente que no...? A ver, yo como escritor vengo del mundo de la poesía, yo había escrito ya 2 libros de poesía, quería escribir una novela que complementara un poco también lo que eran los poemarios. El primer poemario se llama Una vida cualquiera, que es como una vida de cualquiera, ¿no? Y esta primera novela, incluso un título más antiguo que el que te comentaba antes, era Una profesión cualquiera, es decir, todas las vidas son en el fondo iguales, no pensemos que somos tan especiales, es todo lo que va el libro de poesía, va desde el nacimiento, muerte, posteridad, es decir, no nos creamos tan especiales, todos pasamos más o menos por lo mismo y los poemas son universales en ese sentido, aunque también tienen ciertos elementos autobiográficos. Y esto iba a ser una profesión cualquiera, ¿no? Es decir, todo lo que me ha pasado a mí en una vida profesional que ha sido relativamente intensa, creo que es extrapolable, y eso me lo han dicho muchos de los lectores, a todas las profesiones, ¿no? Es decir, no nos pensemos que esto que me ocurre a mí solo me ocurre a mí, esto nos ha ocurrido a todos un poco. Eso por un lado. Luego, en segundo lugar, me apetecía escribir prosa. Yo cuando estaba en el colegio ya empecé a escribir una novela y la dejé a la mitad, es decir, mi primera pulsión como escritor era escribir novela y yo quería escribir novela. Y por último tenía una historia que yo pensaba que era buena. Los que han leído El juego de las élites o los que os lo leáis, yo creo que coincidiréis en que esto es algo que tú, y eso que es bastante autobiográfico, pues te esperas cuando ves La tapadera de Tom Cruise, cuando ves un capítulo de Suits. Yo veía con mi mujer las series o las películas y decía, tío, esto me da risa. O sea, es decir, esto es mucho menos que las cosas que me han pasado a mí, ¿no? Y por tanto era una buena historia, era una historia que merecía la pena contarse. Y tenía un último objetivo que es en todo lo que escribo, tanto en prensa como también en los poemarios y exactamente igual con las novelas, que es de crítica social. A mí me gusta escribir, en primer lugar, para entretener, porque aburrir al lector creo que es un crimen. Alguien que dedica tiempo suyo de ocio a algo que tú has hecho tiene que pasárselo bien. Pero luego quiero que lo haga con un cierto poso, sin dogmatismo, sin decir, no hagas esto o sí haz lo otro, sino que tú te lo leas y digas, oh, joder, no me había dado cuenta de esto, no me había dado cuenta del otro, o este tío no tiene ninguna razón, pero a ti te ha hecho reflexionar, ya sea para rechazar, para aceptar, para cambiar de vida, para no cambiar de vida. Y eso es lo que he intentado con El juego de las élites, que un sector como el de los despachos de abogados, que tiene ciertas poses que son un poco absurdas, plasmarlas, que sirviera de guía para la gente que todavía no está dentro de ese mundo y que sepa lo que se va a encontrar después. Es un poco como meterte en un juego de ordenador y llegar hasta el final y decir, oye, ya lo he vivido, ya he sido abogado. ¿Por qué he sido abogado? Porque me he leído la novela y he visto por todo lo que pasó en abogado y ya sé qué es lo que me espera. O estoy metido ya en esa vida y hay ciertas cosas que yo me estaba dando cuenta, pero que pensaba que era yo el único que las veía y que, joder, oye, pues no, este tío que ha estado en tropecientos despachos las está poniendo negro sobre blanco. Es una mezcla de todas esas cosas. Contar una historia buena para que la gente se divierta, que sirva un poco de crítica social y de guía para aquellos que pienso mucho en mis alumnos, ¿no? Para que los alumnos tengan esa experiencia contada, ¿no? Y que les pueda servir para después tomar sus decisiones. ¿Por qué elegiste este nombre de las élites? O sea, ¿qué es lo que querías un poco decir? ¿Qué significa las élites? Ese fue mi anterior editor. El libro se llama
Arquitectura de un sueño, pero tiene un primer capítulo en el cual un profesor de universidad, de Derecho Romano en este caso, que esto fue así, nos contó nada más llegar a clase en ICADE que nosotros éramos las élites, que además lo decía, se puede decir de las dos formas, élites o élites, ¿no? Sois las élites. Bueno, entre que era todo relativo a las élites, que ahora explicaré a lo que me refiero con todo eso, y que en ese momento estaba la serie Juego de Tronos y pues, el editor dijo, mira, el juego de las élites, y la verdad es que fue un título muy bueno, porque con el juego de las élites yo creo que atraes más público que con Arquitectura de un sueño, que es un título muy bonito. Pero podría ser de cualquier pero que puede ser de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuáles son estas élites o las élites? Las élites en el buen sentido, porque una cosa es formar parte de una élite y otra cosa diferente es ser elitista, ¿no? Que no tiene nada que ver. Es decir, las élites existen en todas las profesiones. Hay élites intelectuales, hay élites en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de las artes, en el ámbito de cualquier profesión. Es decir, son los mejores dentro de lo que sea, ¿no? Y se suponía que, o se supone que ciertas universidades construyen a esas futuras élites, los que van a acabar siendo las figuras claves dentro de un país, ¿no? Si no hablas de España, pues Harvard, Oxford, Cambridge, bueno, ahí están las élites intelectuales, la gente que después acaban siendo premio Nobel de Economía o premio Nobel de Literatura y han tenido una formación en un grado superior con profesores que son especialmente buenos y que te abren más la mente. Esas son las élites. Las élites en el sentido peyorativo es el sector más favorecido social y que conforman una élite sin tener merecimientos previos. Eso se llama ser elitismo, ¿no? Los que pretenden mantener ese status quo sin haberlo ganado ellos y sin merecérselo, ¿no? Y la novela juega con todo eso. Juega con que tú se supone que tú entras ahí, el personaje protagonista dice, joder, vale, no me llames élite, que yo todavía no soy nada, pero es verdad que yo estoy acudiendo aquí para recibir un tipo de formación que me permita después trabajar en esos despachos súper buenos, tener acceso a ese socio magnífico, a ese gran catedrático, yo irme desarrollando y dedicarme a asesorar a las grandes corporaciones, ¿vale? Pero tienes otro elemento también elitista, ¿no? Que aquí somos un corpus cerrado, aquí todos somos los que merecemos de llegar a determinadas posiciones y bueno, juega con las dos cosas, con el elemento de crítica social, pero con el elemento también de evolución del que quiera llegar a determinadas cosas tiene que empeñarse bien en ellas. Me interesa muchísimo este tema porque cuando yo pienso en Thrive, ¿no? Y a mí lo que me gustaría que sea Thrive dentro de 20 años, me gustaría mirar atrás y decir, joder, la gente que hoy son partners de despachos, que son managing directors, que son emprendedores, que son inversores, han pasado por Thrive. Es decir, yo sí que tengo el objetivo de formar élites, realmente lo pienso pero élites, por así decirlo, meritocráticos. O sea, a mí me da igual quién sea tu apellido, ¿no? Y cuánto dinero tengas tu padre. Yo quiero la élite intelectual, ¿no? Y a veces yo creo que igual me critican a veces un poco por ser un poco de... Yo decía ser un poco elitista, pero bajo la definición de elitista que tú has dado, no es ese tipo de elitismo, ¿vale? Pero respecto... Entonces, no me parece que el término élite tenga para nada una connotación peyorativa y yo creo que al final las élites son también un poco las que mueven el país hacia adelante, la sociedad, etcétera. O sea, yo creo mucho en cómo los individuos de manera individual pueden tener mucho impacto en la sociedad que les rodea y por eso creo que a las élites, ¿verdad?, hay que ponerles alfombra roja porque te mueven mucho la aguja, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de Elon Musk, tú piensas en Elon Musk, o sea, ese tío ha tenido más impacto que 5.000 millones de personas del mundo, o sea, es que es brutal, ¿no? Bueno, no sé si estás en algún desacuerdo. No. O sea, yo no escribo las novelas. A ver, la percepción que la gente puede tener a mis novelas, sobre todo cuando ha habido ciertas reseñas en prensa, que ya como te decía antes, cada uno le quiere dar el enfoque que le quiere dar. Hay determinadas personas, incluso compañeros míos de universidad, que las perciben como una enmienda a la totalidad, una crítica. Es que tú te estás metiendo con una crítica a qué, al ambiente elitista de ICADE. Un ambiente elitista de ICADE o con ambiente de élites. No, o sea, yo para empezar estoy escribiendo una novela. Eso es entretenimiento. Si tú cuentas una historia sin aristas de ningún tipo, no se la lee nadie. Es un rollo. Ni tú ni yo nos la leeríamos. Sería un coñazo, ¿vale? Eso para empezar. Y luego, en segundo lugar, el elemento de crítica social es constructiva. A mí no me gusta la crítica destructiva. Yo lo que quiero es que esas personas que tienen los mimbres para poder ser muchas cosas en la vida, lo quieran ser. Y no se queden con el envoltorio. Es decir, yo creo que tenemos que fomentar la existencia de élites. De élites en el sentido de campana de Gauss, es decir, ese 1% que tiene la capacidad, y lo que no quiero es que al final desistan, ¿no? Esto que existe ahora de la gran renuncia, a mí eso me asusta, es decir, me asusta que alguien que pueda ser
un grandísimo escritor no lo sea porque prefiera quedarse en casa viendo una serie, porque es que, joder, es que es muy duro ser escritor, es que es muy duro ser un buen economista, es muy duro ser, eso ya ha ocurrido en un sector que conocemos todos. Y además está ahora mismo es el momento el de la política. Sí, sí. Una de las columnas que escribe el Confidencial, la dictadura de la mediocridad. Nosotros nuestro sistema político ahora no es la democracia, es la mediocracia. Aquí, ¿quién llega a los altos puestos políticos, con algunas honrosas excepciones? El mediocre. ¿Y por qué? Porque todos hemos desistido. Y has dicho, ¡buah! ¿Quién se mete en ese enjambre? Nadie, ¿no? Eso es malo. Eso es malo. Nosotros tenemos que fomentar gente que, como ocurre en Estados Unidos, las élites intelectuales quieren dedicar, sobre todo al final de sus carreras, parte de su vida a devolver a la sociedad estadounidense, en ese caso, parte de lo que ellos le han aportado. Y quieren llegar a la posteridad. En el primer mandato quieren conseguir ser reelegidos, pero en el segundo quieren haber cambiado la sociedad para una cosa buena, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que conseguir. Nos tenemos que conseguir que los que tienen la posibilidad de tener esa capacidad no bajen los brazos. Es decir, el que puede ser un gran abogado, que quiera ser un gran abogado y que lo acabe siendo. Y por eso los libros, los libros lo que quiero quitar son todas esas cortinas de humo que hacen que alguien desista. ¿Y por qué desisto? Porque tengo que hacer el puñetero pitch hasta las 4 de la mañana durante 4 meses seguidos, no veo a mi mujer y le van a dar por saco al despacho que yo esto no es lo que quiero hacer. Yo lo que quiero es que digan, no, espera, que esto es otra cosa, que se puede ejercer la profesión de una manera diferente. Y yo lo que quiero como formador, desde mi vertiente académica, como formador desde mi vertiente literaria, es provocar que eso se produzca. Pues, ¿tú crees que España es un país más elitista, usando tu definición de elitismo, que el Reino Unido, por ejemplo? No. O que otro. Es que me has puesto un ejemplo que... Sí, ahí... sí. Pero, por ejemplo, es cierto que en Estados Unidos tienes... Perdón, en UK tienes estas élites súper élites, ¿no? De británicos de toda la vida, pero creo que es una élite muy pequeña, yo creo ya. Pero, por ejemplo, la City en Londres sí es mucho más meritocrática que el sector financiero en Madrid. O sea, tú en la City en Londres, pues yo, mis compañeros, por ejemplo, en Taconic, no sé si conocías el equipo tú, pero Annie era de Pakistán, Peter era de Nueva Zelanda, Keith era americano, Bledion era de Albania, o sea, y sin embargo tú te vas no quiero decir un fondo de private equity de español de toda la vida que todo el mundo conoce, y tú te miras y los perfiles son todos iguales. Sí, eso existe un poco en España. A ver, yo el ejemplo que encuentro más, si quieres, de pura meritocracia a lo bestia es, bueno, ahora los países orientales están avanzando mucho, pero yo creo que se están pasando un poco, me tengo una presión excesiva, pero el ejemplo, si quieres, paradigmático es el de Estados Unidos. En Estados Unidos, además, se aprecia mucho al que hace algo bien. Y ahí, bueno, pues es verdad que normalmente hay una concentración de gente en determinados puestos que estudian determinados lugares, pero el acceso a esos lugares se produce, yo creo que por las cualidades, ¿no? Por las cualidades que cada uno tenga, incluso deportivas. Cuando uno es un crack en un deporte, se le pone la alfombra roja. En España es un crack en un deporte y la gente intenta ver si te equivocas y ponerte la zancadilla. En España en eso todavía somos un poco paletos. Sí, yo creo que sí. Hay menos gente, lo describo un poco también en la tercera novela, ¿no? La gente de Madrid versus la gente de provincias, ¿no? Parece que el de provincias es un provinciano y no tiene por qué ser provinciano. Es que no, es como élite y elitista, no quiere decir lo mismo. Es una persona que viene de un ambiente, de un entorno diferente, pero que tiene unas capacidades que no son nada provincianas. Bueno. Pero sin embargo, tú, por ejemplo, sí que dices que, por ejemplo, dices, la carrera en el despacho sí que lo considero meritocrática, ¿no? Es decir, entonces... Aquí he vivido yo, sí. O bueno, en general crees que son meritocráticas. O sea, entonces tú, para ti, el problema que es el acceso a ese ascensor, porque una vez te metes en el ascensor de Uría o de tal, sí que es meritocrático, pero ¿crees que el problema es entrar en el ascensor? A ver, el problema yo creo que la formación es un paso previo, si quieres. La formación en ciertas universidades está todavía muy cerrada a determinados grupos sociales. Es verdad que cada vez hay más universidades públicas fuertes, pero creo que sigue siendo más sencillo cuando uno quiere que su hijo tenga la mejor evolución posible y que acabe en los puestos que considera que van a ser los más interesantes. El sentir generalizado ahora mismo es métele en determinada universidad, aunque te cueste lo que te cueste,
y al final estás, entre comillas, comprando ese acceso a ese ascensor social, ¿no? Yo creo que eso solucionarlo va a ser complicado, ¿no? Porque ahora mismo, además, cada vez tienen más capital privado las universidades, porque es un negocio muy bueno, desde una perspectiva financiera es un negocio estupendo. Es cojonudo. Márgenes brutos del 80%, anticíclico. Claro, es anticíclico, tienes márgenes muy altos, la gente está atada durante muchos años, todo el mundo quiere entrar, tienes mucha más demanda que oferta, es un negocio estupendo, ¿no? Y eso lo que hace es que cada vez vaya siendo un negocio, bueno, un acceso más caro y más prohibitivo para determinada gente. Eso se solucionaría, vuelvo a lo de antes, si invirtiéramos en educación y no lo utilizáramos como arma electoral. O sea, si tú inviertes en educación desde el colegio y acabas teniendo unas muy buenas universidades públicas, que las hay súper buenas, de hecho las mejores son públicas, pero son pocas comparadas. Es decir, hay un nivel de universidad en la que tú sabes que pagando una determinada cantidad de dinero tu hijo, si entra en esa universidad, luego va a acceder a ese ascensor social. Y eso es difícil de cambiar. Es difícil de cambiar y hace que sea menos meritocrático, hace que esa persona de un pueblo de Murcia, como mi socio, tenga mucho más difícil acabar llegando a determinados puestos, porque tiene otros 15 al mismo tiempo que sí que han estudiado en las universidades, que aparecen en todos esos currículos que tú dices de determinados sitios, y al final no te arriesgas y coges al tío que tiene buenas notas en no sé qué universidad. Eso, como podrás comprender, para Thrive esto es como el topic, ¿no? El core de todo lo que hacemos. Pero yo me he dado cuenta también de otra cosa, y es, oye, hay o sea, más allá de que tu padre o tu madre te pueda pagar una universidad concreta, hay una parte también que es muy difícil de replicar, y es todo lo que has mamado en casa durante años. Es decir, si tú llegabas a cenar y se hablaba de empresa, del trabajo de tu padre o de tu madre, de tal, no es lo mismo que si se hablaba de pues los trabajos de tu padre y tu madre, que no son esos, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo me pongo el ejemplo, o sea, yo fui yo estuve en una familia de clase media acomodada, tal, o sea, yo no me estoy quejando por eso para nada, ni estoy diciendo nada, pero en mi casa no se hablaba de esto. Mi padre es profesor de la universidad y mi madre es funcionaria, entonces yo nunca escuché hablar, no hay nadie en mi familia que no sea funcionaria. Entonces, eso no se puede competir con llevar 10 años cenando hablando de estas cosas. A ver, sí que se puede. O sea, yo creo que eso influye mucho. Otro de los temas que me encantan, que va un poco en línea con lo que hacéis vosotros. Yo he estado siempre involucrado por voluntad propia en los procesos de selección, en todos los despachos en los que he estado, desde el inglés en adelante hasta Price. ¿Y por qué me interesan los procesos de selección? Porque creo que ahí hay cierto, y ahí sí voy a utilizar el término, elitismo a la hora de seleccionar determinados perfiles. Y porque sobre todo lo que hay es un miedo grande a que te digan que te has equivocado y que has seleccionado. Apostar por alguien que sea un poco off de lo normal. Si tú coges al que ha estudiado en ICADE y además ha estado un año en Inglaterra y no sé qué y tiene determinadas notas, bueno, pues si sale mal, tío, a mí no me mires, que este tío era justo lo que hay que buscar, ¿no? Sí. Y tengo alguna anécdota buena, no diré dónde, porque yo hacía los procesos de selección, para mí lo importante era la entrevista, ver cómo se desenvuelve alguien, porque luego las capacidades técnicas que puedes tener al acabar la carrera son bastante pocas comparado con lo que no. Bueno, hay carreras en las que no, es decir, el ingeniero tiene un bagaje de la berza, pero para lo que estamos hablando, que es derecho, economía y tal, pues que casi todo lo que aprendes lo vas a aprender luego. Y si hablamos de inglés, exactamente igual, tío. O sea, si una persona súper buena y va a ir como un tiro, pues vete un año a Inglaterra y luego ya te contrato o te pago incluso ese año en Inglaterra. Pero parece que no, que tiene que tener determinadas notas en determinadas universidades y además un nivel de inglés no sé qué y ya está. Entonces yo tengo una anécdota de entrevistando, esto lo he contado en varios sitios en la radio también, entrevistaba a un chico, que él sabrá quién es porque se lo he dicho en muchas ocasiones, que era de un pueblo de Valencia, hijo de guardia civil y de ama de casa, ¿vale? Y era ingeniero, porque bueno, pues en esta empresa en la que íbamos a intentar ficharlo no era necesario que fuera solamente abogado. Eran perfiles muy variados y estábamos buscando un perfil de finanzas, pero por lo que sea se ha puesto moda últimamente que es, o sea, también arquitectos, ingenieros, sí. Pero es más una moda que una voluntad real en muchos casos. Y este era ingeniero en una universidad pública en Valencia, que se la estaba sacando, o sea, que se había sacado la carrera con matrículas, ¿vale? Y que, como te digo, su padre pues era guardia civil, su madre era ama de casa y claro, en una de las pruebas de selección era un tema de finanzas. Pues un enterprise value, tal, pues lo típico, el tío lo hizo fatal, como te puedes imaginar, un tío que es ingeniero y que no ha oído hablar de eso en su vida, y le adelantaban por la derecha todos los demás que evidentemente sabían perfectamente cómo se valoraba, cómo no se valoraba una empresa, y cuando ya ponemos todos en común, yo fui el que le hice la entrevista personal
si fichábamos o no a esta persona, pues era un no. Y digo, pero ¿por qué es un no? No, es que ha hecho un caso fatal, ha hecho no sé qué. Y digo, a ver, este tío es ingeniero, tiene matrículas en ingeniería. Ah, claro, pero es que no ha hecho bien el caso. Y digo, pues es que es hijo de un guardia civil y de una ama de casa. O sea, ¿de dónde quieres que tenga esa cultura financiera? Bueno, pero no sé qué. Digo, además no sabéis fijar en otra cosa. Este chico está en la selección sub-23 de ciclismo. O sea, tiene una capacidad de sufrimiento infinitamente mejor que todos los demás, incluso si los pones juntos. Es decir, un tío que es capaz de llegar a eso en un deporte tan exigente, que está estudiando ingeniería, con matrículas, ¿qué me dices? ¿Que no ha hecho bien el caso y que habla un poco peor inglés? ¿Y qué, tío? O sea, tío con estas notas en ingeniería, mándale un año a Inglaterra, te habla inglés, perfecto. Perfecto. Y luego va a trabajar como un animal. Bueno, de hecho fue el mejor de la promoción. Lo fichamos porque me empeñé, después se fue a un fondo y al tío le va genial y luego me lo ha agradecido un montón de veces. Yo creo que el problema está un poco en el proceso de selección. El proceso de selección hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con gente que tenga vocación de seleccionar. O sea, no es, venga, me va a permitir el gustazo de empezar a ver aquí gente. Tú sí, tú no, tú tal. Y luego, como no me quiero equivocar, solamente cojo a los que tienen este perfilito. Ya, oye, que nadie me diga, oye, ¿a este quién lo fichó? Yo levanto la mano por este chico. Lo fiché yo. ¿Y por qué lo fichaste? Por esta razón. Además, estoy seguro que va a ser un buen perfil. Yo creo que si los procesos fueran así todos, que sé que es difícil cuando es una corporación que fichas a un huevo de gente, pues más complicado, ¿no? Pero hay que formar también a los que hacen los procesos de selección, que no puede ser tampoco, con todos los respetos, pero alguien que solo es de recursos humanos, que no sabe de qué va el negocio, que es el que no quiere equivocarse, que hace lo típico. El filtro primero es que tengan más de 7 y además de estas 5 universidades. El segundo filtro, hace bien el proceso, no es tan complicado. Tienes un montón de gente inteligente en el despacho, en este caso, pues hace una entrevista personal con los 50 candidatos que tienes buenos cada año, o 100, o sea, considera de cualquier universidad, de cualquier sitio, te los divides, haces el proceso durante todo el año, los ves cómo son, cómo haces procesos siendo profesor en las universidades, tú los ves, este es bueno, este es mejor, este es peor, o sea, dedicamos un poquitito más de atención a identificar, o sea, esto se hace en el mundo del deporte, es evidente, tío, o sea, lo que estoy diciendo para un ojeador de la NBA, es decir, tío, ¿qué me estás contando? Me estás contando es básico, es de preescolar, ¿no? ¿Qué hacen los ojeadores de la NBA? Están viendo los torneos de tíos de 12 años, de 13 años, quién destaca, quién no destaca, si falla, si no falla, los momentos de depresión, los no depresión. Luego tienes la liga de verano, ¿no? Y al final, claro, cuando te cogen y te ponen a Doncic en el draft de la NBA, que no fue 1, fue 5, o este año a Mamba y tal, pues son gente que la tienen ultra vistos, no se te escapa a nadie. Sí, aquí la diferencia es que el lifetime value de Doncic y de un junior es distinto, entonces los recursos que puedes dedicar, ¿no? Sí, pero bueno, esto va a todos los niveles, es decir, sí, hay claro. Un deporte de base en el cual todo el mundo sabe quién es el bueno. Ahí no hay trampa ni cartón, en el deporte no hay trampa ni cartón, todo el mundo sabe quién es el bueno. ¿Por qué? Pues porque le dedicas tiempo, porque tú vas a ver los partidos de fútbol de los niños con 10 años y todos en el club decimos, joder, este es súper bueno, y se corre boca a oreja, es decir, este es bueno, tal, y viene el del Rayo, lo ficha, lo mete en su cantera. Eso sí existe en el mundo del deporte. En el mundo del deporte no hay trampa ni cartón. No dices, joder, tío, ¿cómo cojones ha llegado al Madrid? O todos los que llegan al Madrid son gente que ha jugado al fútbol únicamente en Bilbao, que es donde la gente juega. No, o sea, no, eso no existe, es pura meritocracia. ¿Por qué no aplicamos eso mismo en algo tan importante como identificar, en este caso concreto, a los buenos abogados? ¿Cómo se identifican? En la universidad. Dales clase en la universidad. Intenta ver cómo son. Dales clase de una manera diferente. Yo siempre digo, y eso es parte también de la filosofía de Thrive, es tú tienes a una persona durante 4 años dentro de 4 paredes, le has dado clase tal, ha pasado no sé cuántos profesores y la única información que das a una empresa sobre esa persona es una nota. O sea, no hay mucha más información que las universidades podrían compartir con las empresas. Es que, no sé, o sea... Claro, pero es que cuando dicen las empresas, ¿quién de las empresas? A lo mejor el directivo de la empresa sí le interesaría y a lo mejor se reúne con un profesor ¿quién dentro de la universidad? Pero claro, ya estás poniendo en contacto, y no critico su labor, que es súper buena en muchas ocasiones, estás poniendo en contacto al departamento de carreras profesionales de la empresa, o sea, perdón, de la empresa, de la universidad, con el responsable de recursos humanos de la empresa, que además probablemente hablen casi el mismísimo idioma. Sí. Entonces, yo quiero la nota, quiero que me digas cuál es la nota, quién es el mejor, quién es el que tiene más nota de tu universidad. Es que eso, estamos generando ahí un viaducto súper estrecho para dejar pasar a los perfiles. Yo creo que eso así no funciona. Cambiar esto es difícil, yo lo intento en mi pequeña medida. Yo cuando antes estaba en despachos y era socio de despachos, yo seleccionaba entre mis alumnos. Los veía y digo, este es bueno, este no es bueno. Cuando estaba en los TFM y les hacía el examen oral,
era la prueba del algodón. Y así he fichado a mucha gente. Digo, joder, este tío es súper bueno. Le preguntan 3 o 4 cosas difíciles, ya está. No, es que este resulta que me da igual. O sea, es que yo lo he visto jugar, le he visto ir jugando y sé que es bueno. Y luego esos han sido buenos. Pero por lo que sea, bueno, pues así nos hacen los procesos de selección. Y eso es malo. Esto es súper interesante, haría por mucho, pero no, quería hacerte una última pregunta y es, ¿te ha impactado profesionalmente o te ha impactado negativamente en tu carrera profesional el hecho de haber escrito estos libros? O sea, ¿qué te ha provocado? ¿Qué puedes contar cosas negativas? Bueno, esta es una preocupación que siempre me ha transmitido mi madre. No, hijo, a ver si ahora por contar cosas o por decir cosas. A ver, yo en primer lugar, por personalidad, pero en general en la vida creo que hay que ser valiente. Me daría igual si me hubiera impactado negativamente o no. Y yo no lo cuento siempre exactamente igual, que yo no quiero estar en mi lecho de muerte, espero que con 100 años, y diciendo, bueno, me gustaría haber escrito el juego de las élites. No, lo he escrito. ¿Sabes? Es decir, eso de, no, venga, o si no, ahora ya lo escribo, que ya da igual, están todos muertos, ya puedo contarlo. Eso creo que es una posición cobarde que te cierra muchas cosas en la vida. Creo que hay que asumir ciertos riesgos. Luego, en segundo lugar, el conjunto de gente que es capaz de entender por qué lo escribes y para qué lo escribes es el que a mí me interesa que me respete y que me quiera. Luego, el que lo lee pensando que esto, que hay algunos, lo puedes ver en Amazon, en los 3 libros tengo muchísimas críticas positivas y siempre hay 1 o 2 que me ponen 1 estrella, 2 estrellas sin poner comentario. Y algún comentario, esto es un ajuste de cuentas. No, esto no es un ajuste de cuentas. Es decir, ese no has entendido lo que yo estoy pretendiendo. O sea, si tú te escuchas todo este podcast, entenderás o podrás entender cuáles son mis motivaciones en todo en general. Hemos hablado de docencia, hemos hablado de elefantes blancos, o sea, de elefantes en la habitación, hemos hablado de cosas que se deberían hacer de una manera diferente. La novela tiene que ser ácida y dura para que sea interesante y para que te haga reflexionar. Y cuando te hace reflexionar, la gente a la que yo quiero llegar sacará conclusiones que no compartirán necesariamente mis opiniones. Y luego, el que le saque una derivada negativa, que es el que me podría perjudicar, es que en general muy probablemente ya esté pensando mal de mí antes. Es decir, ese ya está prejuiciado negativamente. Que es ahora todavía más prejuiciado y que eso lo lleve a decir, ya además te voy a criticar en redes sociales. Bueno, pues oye, mira, por cada crítica mala he tenido 100 buenas. Y por cada persona que me ha criticado que no le ha servido de nada el libro, porque lo único que ha hecho es verlo con ojos negativos, hay 100 estudiantes, no te exagero, o 200 que me escriben por LinkedIn y que me dicen, oye, gracias a tu libro he orientado mi carrera, me he dedicado a otra cosa, me vale mucho más cualquiera de esos que la parte negativa. No es realista publicar nada, que no es, desde un tuit a una foto a un libro, que tenga cierto reach y que no tenga muchas opiniones críticas. O sea, aunque solo el 0,1% de la gente te critique, es que ya son muchos dependiendo del reach que tienen. Entonces yo creo que eso es... Suele ser más virulento el negativo que el positivo, pero vamos, es un rollo, pero yo te invito a que te leas las 100 y pico reseñas del juego de las élites en Amazon, y es que son todas, claro, todas como que te llenan, ¿no? Y hay uno a lo mejor que dice algo. Bueno, en Goodreads suelen ser un poco más literarias, pero aún así tienen prácticamente un 4. Alguno te dice, joder, el final lo veo un poco flojo, a mí eso me sirve mucho. ¿Pero te afectan los comentarios negativos? No, me afectan todos, es decir, todos son útiles. Es decir, yo creo que cuando uno escribe y se expone, recibir el juicio de la gente es muy bueno, porque a mí me sirve para escribir después mejor. Veo, oye, pues mira, creo que tenías que desarrollar más los personajes. Eso me lo apunto mentalmente y me lo apunto constructivamente. Oye, creo que esto yo lo habría hecho de otra manera. A lo mejor no estoy de acuerdo y no lo hago. Pero no me sirve, es decir, por supuesto que te alegra más cuando te metes en Amazon y ves una nueva crítica y dices, joder, le ha encantado el libro, le ha servido fenomenal. Oye, chapo, y si ves una crítica mala, que además no te dice nada, y te pone una estrella y no te pone nada, y dices, joder, tío, o sea, macho, ¿para qué? Para hundir la valoración, todo el mundo tiene su corazoncito. Pero como dices tú antes, cuando algo tiene cierto alcance, evidentemente no le va a gustar a todo el mundo. Luego, a ver, de media ves que te sirve para aprender. Yo quiero seguir produciendo cosas que sean cada vez de mayor calidad. Si tú ves que esa calidad la vas logrando, bueno, pues eso te llenará más. Si todas las críticas fueran malas y todo fuera, oye, escribes de pena y me he aburrido mucho leyendo tu libro, diría, pues mira, no escribo más libros porque no tiene mucho sentido. Es decir, no estoy consiguiendo lo que yo quería. Pero sí que sirven y sí que impactan. No digo que afecten, pero sí que impactan y yo creo que han de impactar. Hay que estar abierto a la opinión de los demás, para eso publicas, en cierto modo, ¿no? Para que haya una opinión, para que tu libro tenga una perspectiva de otra persona, pero una perspectiva que no sea sesgada. No, este cabrón está escribiendo esos despachos para hacer un ajuste de cuenta. Bueno, pues si eso es lo que piensas, la opinión que me vas a decir probablemente no me sirva.
En cambio, si me dices, no, mira, es que no estoy de acuerdo con esto porque esto funciona de esta manera, a lo mejor te digo, bueno, pues mira, tienes toda la razón. Ese es el... Súper interesante esto de exponerse y alcanzar reach y alcanzar un público amplio, pues es esto siempre de doble filo, pero bueno, yo siempre hago la comparación de, joder, si es que es normal que el 0,1% de las personas tengan una opinión, pero es que cuando tienes 100.000 o 50.000 o lo que sea... Pues la vida es doble filo, además, si hay gente que se mete con Nadal, por eso, por eso me dirás, al final no tienes más que meterte en cualquier comentario de un partido de tenis, hablo de Nadal porque tiene más bagaje, pero al canal le pasará igual. Te dicen, no sé qué, siempre hay alguien que te va a criticar, bueno, pues si criticas ya a esos niveles de gente que objetivamente lo hace súper requete bien, el mejor. ¿Cómo no te van a criticar a ti? Hagas lo que hagas, ¿no? Y este que se cree, este porque publica al principio y este se pensará que es poeta, este se pensará que claro, no sé qué. Porque tú eres un outsider, ¿no? Del mundo literario. No sé si Sí, no, también hay outsiders. Lo que pasa es que es un mundo mucho de outsiders. Pero, joder, ¿cómo te atreves a publicar esto? Y ahora esto otro y tal. Luego ya empiezas a ir a las ferias, empiezas a vender, empiezas a tener nuevas ediciones, empiezas a tener entrevistas en un sitio u otro. Publicas columnas, dicen, venga, vale, sí que escribes, pero no estoy de acuerdo contigo. Y además esto es una mierda. Y bueno, pues al final tienes dos opciones en la vida. Ser una anacoreta, no hacer nada. No te expones a ninguna crítica, pero tampoco tienes nunca ese contacto. No recibes el feedback de nadie y por tanto tú no mejoras. Volvemos al punto inicial y con eso si quieres cerramos. Uno tiene que desarrollar sus potencialidades y toda esta conversación, libros incluidos, van en esa línea. Es decir, a mí me gusta ayudar a la gente a desarrollar sus potencialidades, a mis hijos como padre y a mis alumnos. Esa es mi vocación principal y los libros van en esa dirección, en desarrollar potencialidades. La primera, la mía. Es decir, si yo escribo y me expongo, yo me desarrollo más. O sea, yo cada vez que saco un libro creo que he desarrollado algo más nuevo dentro de mí, ¿no? Y en lo que afecta a Thrive, eso es un poco lo que yo creo que vosotros buscáis, ayudar a la gente a desarrollar su potencial y hacerlo de una manera que sirva a la sociedad. Yo siempre digo que la educación o el desarrollo profesional es el meta-impacto, porque estás permitiendo que toda la gente a la que tú le has impactado luego tenga impacto, ¿no? O sea que a mí me parece brutal esto del desarrollo del potencial, estoy muy de acuerdo y me parece como una meta y un propósito como muy chulo, o sea que lo compartimos y nada, me alegro mucho que lo hayas venido aquí a contar, me ha parecido súper interesante y seguro que a la gente le encanta, así que muchas gracias y nos vemos. Nada, gracias a vosotros y es un placer para contar conmigo para cualquier cosa, que a mí esto vocacionalmente me llena mucho. Genial, muchas gracias. Nada.